Debemos comenzar con el único texto que existe, el libro del Éxodo de la Biblia hebrea. El relato comienza con el pueblo hebreo esclavizado en Egipto. La Biblia nunca da una fecha para ese período, y al examinar la arqueología egipcia no se encuentran menciones de esclavos hebreos. Sin embargo, hay una evidencia que podría establecer un período de tiempo para la historia de Moisés y el Éxodo. Algunos dicen que la pista decisiva se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. Evidencia física que podría mostrar que la historia épica es verdad. Esta lápida de piedra, la estela de Merneptah, lleva el nombre del faraón que gobernó Egipto entre los años 1224 y 1211 a.C. La estela alaba las numerosas conquistas del faraón. Una frase clave escrita en jeroglíficos en la base de la piedra de 3 metros revela una inscripción sorprendente. Dice, Israel está arrasado. Es la primera mención indiscutible de la palabra Israel. Por supuesto que siempre dicen que destruyeron absolutamente todo. Eso no quiere decir que en verdad dejó de existir. Pero lo que sí hace es demostrar que Israel se encontraba en la tierra de Israel de esa época. Al comparar las cronologías bíblicas y egipcias, comienza a surgir la fecha del Éxodo. La Biblia nos dice que Israel se estableció 40 años después de los hechos descritos en el libro del Éxodo. Si la estela es correcta, entonces establece que los hebreos vivían en la tierra prometida, la tierra de Israel, en el año 1211 a.C. Por lo tanto, el éxodo debió ocurrir antes de esa fecha. No hay otra mención de Israel o de los esclavos hebreos en los registros egipcios. Y la Biblia tampoco da el nombre del faraón que gobernaba Egipto en la época de Moisés. Pero la Biblia sí nos dice lo que los hebreos hacían en Egipto. Y eso podría ser la clave para descubrir más evidencia. El libro del Génesis dice, construyeron para el faraón las ciudades almacenes de Pithom y Rahamses. ¿Se pueden encontrar estas dos ciudades en particular? En ese caso, su existencia suministraría más evidencia sobre la esclavitud hebrea y el éxodo. Excavaciones recientes en Egipto han descubierto el palacio de un faraón con grandes estatuas en la ciudad actual de Cantir. Los antiguos jeroglíficos dicen que es la ciudad de Rahamses, Pi-Rahamses, un nombre idéntico al de la ciudad construida por los hebreos según la Biblia. Los arqueólogos creen que la ciudad se construyó alrededor del año 1280 a.C. ¿Fueron estas las piedras colocadas por los hebreos esclavizados del libro del Éxodo? Si esta es la ciudad mencionada en la Biblia, entonces también podemos identificar positivamente al faraón del Éxodo. El edificio principal era de Ramsés II, y Ramsés II probablemente comenzó a gobernar en el 1280 a.C. Esto entonces nos da una cronología para el Éxodo. En algún momento entre la construcción de la ciudad de Ramsés en el año 1280 a.C. y la conquista de Israel por el faraón Merneptah cerca del año 1211 a.C. Durante ese período, la Biblia dice que los egipcios temían un levantamiento de esclavos, así que rutinariamente mataban a todos los hijos varones de los esclavos hebreos, con una excepción. La Biblia nos dice que Moisés nació de madre hebrea. Para salvar la vida de su hijo, lo puso en una canasta de papiro en las aguas del Nilo.
Por suerte, la canasta y el bebé fueron encontrados por la hija del faraón. La Biblia dice, él se convirtió en su hijo, y ella lo nombró Moisés porque lo había sacado de las aguas. La palabra Moisés en hebreo significa algo como sacar afuera. Y eso implica que Moisés fue sacado por la hija del faraón de su cuna en medio de los juncos. Eso es lo que implica. Pero el nombre Moisés puede suministrar otra pista en la historia del relato, porque Moisés claramente no es un nombre hebreo. La palabra que nosotros decimos, como Moisés, en realidad significa hijo de en egipcio. Por ejemplo, tenemos Ramsés, que pronunciamos Ramsés, pero es Ra-Moses, hijo de Ra, el dios Sol. También Tut-Moses, hijo de Tut, el dios de la sabiduría. Una de las formas de ver el nombre de Moisés es que fue nombrado según uno de los dioses egipcios, pero una vez que se convirtió en creyente del único Dios verdadero de Israel, él mismo borró ese nombre y se convirtió simplemente en Moisés. Cuando se convirtió en adulto, Moisés vio a sus hermanos hebreos esclavizados por sus amos egipcios. La Biblia nos dice que cuando Moisés vio a un amo de esclavos egipcios golpear y matar a un hebreo, se vengó terriblemente y lo mató a su vez. Esta acción impetuosa no solo cambió su vida, sino que configuró el destino de todo un pueblo. La Biblia dice, Moisés huyó del palacio del faraón y vivió en la tierra de Madián. La ubicación actual de Madián es un misterio, pero fue aquí que Moisés supuestamente tuvo su primer encuentro personal con Dios.